El segundo, que nos permitía evaluar la velocidad de propagación de la epidemia. La vulnerabilidad de la población era el tercer eje. El cuarto era la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Y el quinto, el entorno socioeconómico y educativo, que parecía de menor importancia cuando iniciamos todo el trabajo, pero ahora que se está pensando en el retorno escalonado, tiene una importancia capital el evaluar el entorno socioeconómico y educativo de todo el Estado. A partir de estos 5 ejes de organización, hicimos un primer ejercicio en donde se trabajó los modelos de simulación del comportamiento de la pandemia en Durango, de la epidemia. Y se estuvieron haciendo varios ejercicios para poder crear escenarios hipotéticos acerca de cuál era la situación a la que nos estábamos enfrentando. ¿Qué habría ocurrido de no haber tenido ninguna intervención en salud? Y cuál era el panorama que nos esperaba si se realizaban acciones de nivel estratégico, de gestión y operativas también. Porque había que considerar algo muy importante. La línea que aparece aquí, la línea azul punteada, representa la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Y entonces no podíamos esperar que el escenario, que el pico, la parte alta de la curva, rebasara esta línea azul porque estaríamos en graves problemas. Los servicios de salud, aún con los movimientos, las decisiones de reconversión hospitalaria y de incorporación de hospitales COVID, tiene una capacidad máxima, no tanto por las áreas físicas, también por los insumos, los equipos y fundamentalmente por el personal especializado en la atención de pacientes COVID. Entonces, a partir de estos escenarios hipotéticos, se establecieron las primeras acciones por parte de la Secretaría de Salud. Nosotros aportamos la información y quien toma decisiones indudablemente es la Secretaría de Salud, es quien la convierte en información eh, para la acción, que es como se resume de manera coloquial todas las acciones de de la vigilancia epidemiológica. Entonces, a partir de eso, repito, la Secretaría de Salud pudo eh, ordenar y planear las acciones que estaban orientadas a garantizar esa capacidad de respuesta de los servicios de salud, en la revisión de los espacios de atención, de los insumos, equipos y personal. Para arrancar, porque si ustedes recuerdan, Durango entró 3 semanas después que el resto del país al escenario epidémico. Y entonces esas 2 semanas y media, 3 semanas, fueron de gran utilidad, fueron muy valiosas, porque se pudieron anticipar acciones en estos 3 niveles, en el estratégico, de gestión y operativo. De tal manera que uno de los primeros productos que tuvimos de este trabajo colaborativo con INEGI, el INA y la universidad, por supuesto, la Secretaría de Salud, fue la elaboración de este primer mapa, que era como muy sencillo aparentemente, en donde se ubicaron los puntos de control, que son estas estrellas, y los filtros sanitarios en el territorio estatal. Y esto obedeció a la identificación de las rutas terrestres más importantes al interior del estado. Por supuesto que se ubicó el aeropuerto internacional en la ciudad de Durango, es el único que tenemos, el aeropuerto internacional, y toda la línea de carreteras en el estado permitió que se establecieran estos puntos de control porque eran los ingresos al territorio estatal. Habrá que recordar que la única manera en que nos incorporásemos a la epidemia era a partir de casos importados. Y así ocurrió. Los primeros casos que tuvimos en Durango fueron personas que provenían de Europa, que habían estado expuestas
en aquel continente y llegaron aquí, iniciaron sintomatología y fueron confirmados como los primeros casos en Durango. Este fue uno de los primeros productos que afortunadamente resultó muy útil y que se pudo echar a andar, todas las acciones se pudieron echar a andar desde antes de que se tuvieran los primeros casos. Otro eje era trabajar con el mapa de vulnerabilidad. Y aquí consideramos vulnerabilidad en el grupo de población vulnerable a diferentes segmentos poblacionales. Uno, la población económicamente activa, que son todos los jóvenes, que infortunadamente sienten que ellos no están en peligro, pero indudablemente que son los que tienen mayor riesgo de enfermar. El, los mayores de 60 años son quienes han sido identificados como los de mayor riesgo. Indudablemente que cuando enferman tienen mayores probabilidades de presentar complicaciones y que las complicaciones sean de muy mal pronóstico. Pero quienes están enfermando más es la población menor de 50 años. Entonces, y son una población de gran interés porque son quienes conservan una movilidad eh, que facilita la propagación de la epidemia. Las mujeres en edad fértil y la población indígena. Este es un mapa que tuvimos oportunidad de mapear absolutamente todo el estado y era de gran interés las zonas urbanas porque es donde se tiene mayor densidad poblacional. Aquí tenemos la imagen de San Juan del Río, de la cabecera municipal, en donde nos permitió identificar por colonias estas áreas, estos polígonos son las colonias, en donde no hay adultos mayores, en este caso es el porcentaje de población de mayores de 60 años por colonia. Hay áreas en donde no tenemos población mayor de 60 años, pero hay otras que tenemos hasta el 20%, otras hasta el 40% y otras que podrían estar del 40 al 60%. Esto significa que entonces están concentrados individuos en esa región geográfica, en esa área, que tendría que monitorearse de manera muy cercana porque es una población vulnerable. El estado de Durango no se comporta de manera homogénea, creo que eso ya todos lo sabemos. Esta es una muestra de cómo tenemos situaciones polares. En este mapa temático represento la mediana de la edad, bueno, a través de diferentes censos, pero presento lo del censo del 2010. En el Mezquital teníamos la mediana de edad de 17 años. Esto significa que la mitad de la población tiene menos de 17 años, aproximadamente. Es una población muy joven y contrasta terriblemente con la situación de San Bernardo, en donde la edad mediana es de 34 años. De tal manera que aquí podemos, de manera rápida, aún sin estar ahí, darnos cuenta de que en el Mezquital las acciones tendrían que ir dirigidas a la población joven, a las mujeres en edad fértil, bueno. En cambio, en el caso de San Bernardo, en donde tenemos los polos, quienes nos están faltando en San Bernardo es la población económicamente activa. Y entonces es por eso que la mediana de la edad se desplaza hasta 34 años. Con esta imagen tan rápida, nos podemos dar cuenta que el comportamiento de un problema de salud en el Estado será diferente de acuerdo a las características de la población que reside en los diferentes municipios. El otro punto de vulnerabilidad, otro aspecto que considerábamos de vulnerabilidad era la población de los pueblos originarios. Y en Durango tenemos básicamente tepehuanos del sur, que son los puntos verdes que aparecen en su pantalla y que están distribuidos en todo el estado. Pero hice un acercamiento al municipio del Mezquital porque ahí tenemos grupos de coras, mexicaneros, huicholes y por supuesto tepehuanos del sur. Aquí se escapa de la imagen
los grupos tarahumaras que están al norte del estado de Durango, colindando con Chihuahua. Pero esto tiene también la razón de por qué es vulnerable la población indígena, bueno, además de las condiciones eh, ya conocidas de poco acceso a satisfactores, poco acceso a servicios de salud, bajo nivel económico, educativo y demás. La razón de que su lengua dominante sea no sea el español hace que nosotros debamos hacer un esfuerzo adicional para prepararlos, todos los la comunicación que se establece con ellos. Y ya en otra ocasión yo había comentado que no solamente la comunicación ni la traducción literal de los mensajes de salud, sino la traducción cultural, porque tendríamos que conocer con mayor profundidad o con mayor detalle cuáles son los conceptos de salud e enfermedad que tienen los pobladores de esta región y para saber qué tan discordante podría ser, qué tan facilitador, protector o de riesgo serían sus prácticas cotidianas por lo que se refiere a la propagación de una epidemia. Y eso tendríamos que acercarnos con todo, con interés genuino por conocerlo y poder facilitar la comunicación, incorporarlos a las acciones de salud, porque definitivamente en este caso de la epidemia por COVID-19, el protagonista central para garantizar las buenas medidas eh, que impidan la propagación, el protagonista es el ciudadano más que el personal de salud, me atrevo a decir. Otro producto que pudo salir de estas primeras evaluaciones fue la capacidad de respuesta, evaluar la capacidad de respuesta por lo que se refiere a la infraestructura en salud en el Estado. Y se pudieron ubicar todos los hospitales públicos, tenemos diferentes capas de información, tenemos los hospitales privados, las unidades de primer nivel de atención, eh, farmacias, todas las unidades que tienen que ver con salud, pero en esta imagen yo les muestro las ubicaciones de los hospitales de cualquier nivel o de cualquier capacidad de resolución, pero que son unidades hospitalarias, hospitales integrales, hospitales de segundo nivel, como los que se ubican en la región lagunera y en el municipio de Durango. Además, está anotado aquí el Laboratorio Estatal de Salud Pública y los hospitales COVID que están contemplados para la ciudad de Durango y la ciudad de Gómez Palacio. Esta información ustedes podrán comentar, bueno, si esto ya se tiene, cuál es la ventaja de que se maneje en una plataforma digital con estas características. En un momento más se los voy a mostrar. Además de ubicar de georreferenciar los casos, y les pido una disculpa, hice las pruebas para mostrarles la plataforma en tiempo real y poder hacer varias consultas, pero el internet no nos lo permitió, se volvió muy lento y no nos permitió hacer la consulta y la proyección de manera en tiempo real. Pero bueno, estas imágenes corresponden a la plataforma en activo y entonces aquí tenemos ubicados los casos confirmados, los casos de defunción y los recuperados a través de una línea de tiempo. En esta barra se desplaza esta esfera y van apareciendo los casos ubicados en cada municipio para saber no solamente dónde están, sino a qué velocidad se están presentando. Ahora, toda esta información podría considerarse estable porque, bueno, se genera y se incorpora a la plataforma.
Pero lo importante de esto era hacerla, convertirla en una información dinámica y no nada más una reunión de datos. Y entonces les presento aquí un ejemplo de cómo funciona la plataforma, de manera que a partir de un caso confirmado en una colonia, aquí le cubrí para que no identificaran la colonia, pero porque debo decirles, abro un paréntesis para comentarles, que establecimos un convenio entre las instituciones que estamos trabajando y se tuvo especial interés porque quedase muy claro la, el respeto irrestricto a la confidencialidad y a la transparencia de los datos. Y entonces, y teníamos que resguardar todos los datos personales. Entonces, bueno, esta no es el verdadero domicilio del caso, podría ser cualquier lugar, cualquier sitio de esta manzana, pero lo importante aquí es que a partir de la plataforma podemos ubicar el lugar en donde se presenta un caso, dibujar este círculo alrededor del caso para poder extraer la información de la población que reside en esa zona y saber quiénes están en riesgo, quiénes están más cerca del caso, con quién podría tener una interacción más intensa, más cercana y que podría colocarlos en una condición de riesgo. Y la plataforma nos arroja de manera automática esta información. ¿Cuántas personas tienen más de 60 años? ¿Cuántas mujeres en edad fértil viven en esta zona? Etcétera. No tenemos el dato de cuántas mujeres están embarazadas, pero sí tenemos el dato de las mujeres que están en edad fértil, de manera que la Secretaría de Salud, a partir de esto, puede desplazar sus grupos de trabajo de campo y de manera muy puntual ir a monitorear, a evaluar, a dar seguimiento a estos 18 personas, a estas 48 personas que tienen más de 60 años y que viven en esta área. Aquí les hago notar que hay una población en proceso migratorio interestatal e internacional y que en esta zona hay 18 personas que llegaron, que tuvieron como punto destino este lugar. Esta cabecera es una cabecera municipal y que venían de otro estado en donde las tasas de incidencia eran altas o venían de Estados Unidos. Entonces, esto le da un carácter dinámico y muy actual a la plataforma porque la información de base de las capas con las que se alimenta ya están ahí instaladas y se activan a partir de la colocación del nuevo caso y de la circunferencia que nosotros dibujamos en la plataforma. Otra imagen que podemos rescatar es, vean cómo a partir de esta ubicación pudimos darnos cuenta que aquí había un brote. Este es un brote conocido por muchos porque originalmente fue un brote familiar y estaban ubicados en una región relativamente cercana todos los casos del poblado. Y de esa manera, insisto, la Secretaría de Salud ya sabe a dónde ir exactamente, ya sabe a cuántas personas buscar en estas son manzanas. No le pongo aquí las vialidades, el nombre de las vialidades, por la protección de los datos, pero ya cuando se vuelve un espacio de trabajo, ahorita porque lo estoy mostrando a ustedes, esta plataforma hasta este momento tiene un acceso restringido porque se considera un espacio de trabajo, pero se tiene toda la información de las vialidades en, en la imagen. Lo que teníamos hasta el día 30 de mayo
teníamos esta imagen de qué cantidad de casos estaban calculados que iba a haber para el día 30 de mayo, 535, y para ese momento solo se registraron 353. Esta brecha que hay entre estas dos cifras, entre la raya, la línea roja y la línea verde, es una cantidad de casos que no se presentaron, que no fueron identificados, confirmados, ni hay datos de que se hayan presentado, seguramente como consecuencia de las buenas medidas que se tomaron desde el principio, de la lentitud con que fue avanzando la epidemia, la lentitud en la propagación, porque si ustedes se dan cuenta, aquí donde coinciden las cifras de 4, 11 y 4, aquí en la parte inicial empieza a elevarse la curva de los casos que estaban calculados. Sin embargo, la línea roja eran los casos verdaderos acumulados, y entonces esta lentitud en el arranque, esta diferencia de 18 a 55, de 44 a 98, proporcionalmente se fue conservando de tal manera que al llegar al día 30 de mayo teníamos esta cantidad de casos menos de los que estaban calculados. Yo creo que en Durango se cometieron errores importantes de parte de la ciudadanía al interpretar de manera errónea la información que se daba en la conferencia nacional, en donde en el mapa del país aparecía la imagen de Durango en colores muy claros. Y se mencionaba que Durango tenía 30 casos, 100 casos, comparados con los miles de casos que había en otros estados, y eso hizo que la ciudadanía se sintiese segura, tranquila. Y en este momento, el mayor reto que tenemos en Durango es esta imagen. Esta, en este gráfico, intento mostrar la velocidad lenta de progresión de la epidemia en Durango, sobre todo en las primeras semanas. No es la intención manejar las cifras absolutas para no abrumarlos con cifras, pero en términos generales, al final del mes de marzo teníamos 7 casos. Al final del mes de abril teníamos aproximadamente 70, como se pudieron dar cuenta en esta gráfica. Al final de abril teníamos alrededor de 70. Al final de mayo teníamos 353. En este momento, que vamos a la mitad de junio, bueno, ni siquiera la mitad, hoy es día 11, tenemos 674, tenemos alrededor de 700. Las cifras no coinciden con la plataforma nacional por las diferencias en las plataformas de registro, pero cerremos la cifra a 700. Entonces, la velocidad de progresión de la epidemia es verdaderamente acelerada en las últimas 2 semanas. Hemos pasado de 353 a casi 700. Entonces, yo creo que este es el mayor reto que Durango está enfrentando en este momento, la velocidad de propagación. Y creo que es importante que la magnitud del problema en Durango no se evalúe a partir de datos, a partir de cifras absolutas, porque es prácticamente imposible que lleguemos a tener la misma cantidad de casos que otros estados. Y entonces eso hace parecer que en Durango las cosas van bien, y no es así. En Durango no van bien las cosas porque tenemos una velocidad de progresión, una propagación muy rápida en estas últimas semanas,
y lo más preocupante es que siguiéramos con este mismo patrón de comportamiento. Vean, en el transcurso de 7 semanas aproximadamente, tenemos estos casos hipotéticos en donde la persona A tiene síntomas leves, no acude, no los refiere y en ese tiempo infecta a la persona B y a la persona C. Él da a conocer la sintomatología, se le realiza un estudio epidemiológico, se le pide que se aísle, no lo hace hasta semana y media después y bueno, la movilidad que tuvo a partir de que estuvo infectado es todo este periodo, que son casi mes y medio o 5 semanas. En ese tiempo infectó a 2 personas. Afortunadamente, el estudio epidemiológico pudo rastrear a los contactos y se dieron cuenta que la persona B que fue infectada, se le recomendó que se aislara aún que no tenía síntomas todavía y que no era confirmado como caso. Entonces, el disminuir la movilidad permitió que se rompiera la cadena de transmisión, que se cancelara la cadena de transmisión para el caso de la persona B. La persona C también era contacto de la primera, del caso 0, y fue infectada. Se le recomendó que se aislara porque se le reconoció como contacto y él no lo hizo. Durante ese tiempo que permaneció con movilidad, infectó a una persona, la persona D. Pero el hecho de que esta persona, la persona B, haya atendido las indicaciones, que la persona C haya disminuido su movilidad, en este caso se aisló cuando ya tenía los síntomas, en ese momento se hizo un segundo estudio epidemiológico y se pudo identificar a la siguiente generación de infectados para prevenirles y pedirles que se aislaran. Esta actividad del personal de salud de rastrearlo a partir del estudio epidemiológico es una estrategia fantástica, es una estrategia buenísima, siempre que la población atienda las indicaciones. Se dan ustedes cuenta que aún con los problemas de que la persona no se quedó en casa, de todas maneras, en el transcurso de 7 semanas tuvimos 4 casos, 3 casos derivados de la persona, del primer caso infectado. Y lo que sucede en este momento y lo que estamos viviendo en este momento en Durango es esto, en donde pudo haber iniciado de la misma manera, incluso la persona B hizo lo mismo, se aisló, se cuidó, etcétera. Pero a partir de la persona C, conservó la movilidad, infectó a 3 personas, cada una de ellas infectó a otra o a otras 2. Y en el transcurso de las mismas 7 semanas tenemos esta red de infectados que para la siguiente semana ya podrán ustedes imaginar cómo se va a multiplicar. Y la prueba la tenemos en los siguientes datos. Del 10 de mayo, que además tomamos muy en consideración la fecha del 10 de mayo, porque fue cuando se notó que se incrementó la movilidad en Durango y fue identificada a nivel nacional por las redes y por las evaluaciones que hacen de la movilidad de todos los estados. El 10 de mayo tuvimos una primera movilización importante. 2 semanas después teníamos el doble de casos activos. A partir del 24 de mayo al día 9, antier, se triplicó la cantidad de casos activos. Entonces, esto de lo que nos habla es que la velocidad de propagación se está intensificando y que tenemos que evaluarlo a partir de esos porcentajes por los que va creciendo la curva y va creciendo el número de casos acumulados. No tanto por casos absolutos, porque, por mencionar una comparación rápida,
cuando en Durango teníamos aproximadamente 600, en Coahuila tenían casi 1000, en Chihuahua tenían 1500 y en Sinaloa tenían 3000. Esos datos podrían hacernos pensar que Durango estaba bastante mejor que todos. Bueno, en este momento Durango tiene una velocidad de propagación la más alta en el país, más alta que todos los estados vecinos y la más alta del país. Entonces, el panorama no se ve alentador, el panorama es un panorama ominoso, que yo creo que el mayor reto, Arturo, que me preguntabas, ¿cuál crees que sea el mayor reto? Creo que es el que la población atienda y se dé cuenta que el protagonista de estos acontecimientos es el ciudadano común. Siempre estamos pensando que un problema de salud lo va a resolver el personal de salud y se va a resolver cuando yo llegue al hospital. En este caso no es así. En este caso el protagonista central es el ciudadano común, las personas que toman la decisión de quedarse en la casa o de exponerse a contactos múltiples y a exponer a otros, porque hay que considerar, no fue casual que yo les pusiera la esferita de síntomas tan lejos, porque tenemos una buena cantidad de casos que son asintomáticos y que esa ventana que se abre a partir de que se infectan hasta cuando inician los síntomas, o si es que no los tienen nunca, o son tan leves que no los toman en cuenta, no quiere decir que no infecten a los demás. Ellos son, desde el punto de vista epidemiológico, son quienes representan el mayor riesgo porque son infectantes y son asintomáticos. Entonces, no habría manera de parar esta epidemia, no habrá manera de pararla de no ser por la actitud responsable de todos, de cuidarse, de seguir las indicaciones que las autoridades sanitarias han sugerido, han suplicado, han pedido día tras día, y que a lo mejor por estarlas escuchando todos los días de quédate en casa, lávate las manos, etcétera, ha perdido contundencia como indicación de salud, y la población subestima la importancia de ese tipo de medidas. Pero bueno, con este gráfico quise mostrar de una manera rápida qué es lo que está pasando y cuál es el reto más importante que tenemos en Durango. Sería romper esas cadenas de transmisión para aminorar, para hacer un poco más lenta la velocidad de propagación y de manera que no nos vayamos, no se vaya a colapsar todo el sistema de salud. En este momento ya estamos enterados de que el problema que tienen nuestras unidades de salud, las unidades hospitalarias, no es por los espacios ni por los insumos ni los equipos. Desgraciadamente está llegando la crisis al personal especializado que están en los hospitales atendiendo a los casos COVID. En este momento todavía hay esa capacidad de respuesta, pero si sigue la transmisión tan rápida, podríamos dejar a los servicios de salud contra el muro y no tener con qué responder a las demandas de la población. Yo les agradezco mucho la invitación a esta sesión semanal del 11 de junio del 2020. La información que les presenté es la información que se deriva del trabajo colaborativo entre todos quienes están aquí. La coordinación regional del INEGI, el maestro Efraín Limones García, la dirección del Centro Estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Jorge Antonio Reyes Valdés. Ellos han aportado, el maestro Efraín Limones, bueno, además de los bancos de información y las herramientas específicas que tiene INEGI para hacer este tipo de análisis, de análisis bueno,
georreferenciado, no solamente por la georreferenciación, sino por la construcción de la plataforma digital. En el caso del doctor Jorge Antonio Reyes Valdés, él aporta el conocimiento de acerca de comportamiento y de prácticas de salud en, en los, en los pobladores de las comunidades indígenas. Él básicamente es esta parte en la que están aportando ellos. Y en el caso de la Universidad Juárez, las aportaciones han sido en las áreas de nuestro dominio. En el caso del análisis epidemiológico y de salud pública, el doctor Jaime Salvador Moisés, quien se ha responsabilizado del diseño y de la construcción de los modelos matemáticos es el doctor Martín Emilio Pereda Solís. Él pertenece a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El doctor Arnulfo Meléndez Soto, él está en la Facultad de Ciencias Forestales y él es quien ha manejado y ha aportado el conocimiento de todas las herramientas de geomática. El ingeniero Jaime García Navarro, él está asignado a la Dirección de Transformación Digital de la universidad y es él quien nos permitió hacer todos los ajustes y permitió alojar la plataforma en un servidor del edificio de telecomunicaciones de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bueno, finalmente el trabajo que hemos estado realizando es con ese propósito de aportarle a la Secretaría de Salud información que le sea útil y que le permita tomar decisiones con mayor rapidez. Y seguimos trabajando. Voy a suspender la pantalla, si me permiten, y estaría. Doctora Soledad, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto verte. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Pues primeramente agradecer por la participación, a la invitación que hicimos, doctora Yolanda, sabiendo lo valioso y lo importante y la interacción que estamos teniendo Instituto de Salud Mental, Instituto de Investigaciones de la Universidad, sobre todo pues en beneficio siempre de la población. Es impresionante, los felicito por ese trabajo de investigación, es impresionante precisamente la movilidad y la situación que tenemos ahorita de contagios, que bueno, yo en un momento dado pues dije que los duranguenses éramos muy nobles, pero éramos muy cabezones, y cabezones en el sentido de que cuando es chiquito dice la mamá, eres muy cabezón, muy desobediente, porque no obedeces, pero felicitarla. Y bueno, sabemos que siempre vamos a estar tomaditos de la mano si ustedes nos lo permiten, porque el Instituto de Salud Mental pues tiene también la característica de generar trabajo de investigación en una institución donde no hay docencia y donde no hay investigación, no tiene razón de ser y no tiene la característica de poder ayudar a la población. Y nosotros estamos muy complacidos y agradecidos con su participación, doctora, tan valiosa, una mujer y más, porque bueno, es mujer también, y que la preocupación tan grande que tiene también por la población y siempre su disposición tan sencilla, tan humilde en su manera de que denota la sabiduría que muestra la sabiduría que tiene usted en cuanto al servicio de la gente. Muy agradecidos, doctora, mucho, muy agradecidos. Y sobre todo, a ver qué es lo que tenemos que hacer para que Durango o los durangueses no seamos tan cabezones y podamos poner orden en la movilidad, ¿sí? Doctora, muchísimas gracias, ¿eh? Excelente su exposición. Gracias, doctora. Fíjate que esto que mencionas me permite hacer este comentario. Creo que la epidemiología, la salud pública, tiene que ser entendida de una manera distinta y considerar marcos teóricos y conceptuales, bueno, no marcos, fundamentos teóricos, fundamentos conceptuales distintos para poder integrar este enfoque psicosocial y
ecosocial de la epidemiología, la ecoepidemiología, porque de otra manera no vamos a poder entender qué es lo que ocurre, porque fíjate cómo en esta epidemia y en esta crisis mundial que se refleja en Durango, estamos en una condición de gran peligro y de gran desventaja a partir de alteraciones en el comportamiento de los ciudadanos, porque quien lo tiene que explicar o quien tiene que aportar para entender estos fenómenos son eh, los conocedores del comportamiento, ¿no? Y entonces, el, no es nada más el acceso a los servicios de salud, no solamente es la capacidad de respuesta hospitalaria, no, es el comportamiento de los ciudadanos, es la decisión que se toma en individual, en el entorno familiar, en el entorno social, lo que tiene un impacto tremendo en la salud personal y en la salud colectiva. Entonces, creo que después de COVID-19, tenemos que hacer un replanteamiento de muchas cosas, de conceptos, de trabajo colaborativo. Nosotros en el instituto siempre hemos estado muy contentos por la colaboración que hemos establecido entre el ISMED y el Instituto de Investigación, porque efectivamente hemos estado trabajando desde hace años y esa actividad nos nutre a las dos instituciones y nos permite aportar, entregar productos útiles a la población. De tener la oportunidad y el gobierno del Estado y la misma Secretaría de Salud implementar un programa a través de los medios de comunicación, hacer toda un despliegue de psicoeducación a la población, porque es verdad, eso de quédate en casa, como que ya la gente lo tiene integrado y ya no hace caso, ¿sí? Es una saturación en el estado de conciencia que ya se hace la negación. Entonces, esperemos que esta conferencia y la petición que nosotros hagamos, que nos den oportunidad de un manejo de medios, radio y a través del internet, pues tengamos una estrategia de psicoeducación para poder impactar y llegar al ciudadano. Yo creo que sería muy, muy importante, ya lo habíamos comentado desde hace 2 semanas, cuando empezó a aumentar el contagio de manera indiscriminada y que vimos que teníamos el primer lugar en la movilidad del Estado. Y bueno, y ahora no solamente es en la movilidad, es en el tipo de contagio, estamos en primer lugar de acuerdo al número de población y quisiéramos nosotros que al instituto nos hicieran caso la Secretaría de Salud y el gobierno del Estado para implementar precisamente esta estrategia de psicoeducación y evitar esa movilidad y como consecuencia el contagio. Ahora, es valiosísima la participación y la interacción que tenemos con ustedes, sobre todo por su persona, por su manera de ser y su actitud hacia nosotros y a la circunstancia de los trabajos que estamos haciendo para beneficio desde un punto de vista social. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Doctora, si me lo permite, abrimos el panel para preguntas y comentarios, por favor. Si alguien desea hacerle una pregunta o un comentario a la doctora, abra su micrófono y con todo gusto será respondido. Buenos días, de nueva cuenta. Doctora, pues felicidades por la presentación, excelente datos que maneja en coordinación con las instancias que mencionó y bueno, habla sobre el acta de riesgo epidemiológico aquí en el estado de Durango. Muy buenas las variables que maneja, pero aquí si nos pudiera dar la experiencia que ustedes tienen en las proyecciones a futuro. Esto es, iniciamos con
el número de casos por debajo de lo proyectado hacia mayo, aproximadamente menor a lo que ustedes tenían proyectado. ¿Qué se espera de aquí en adelante, el futuro? ¿Cómo sería esa proyección? Y con eso que acaba de mencionar, la cuestión de la movilidad, la cuestión de la transmisibilidad, es un factor de riesgo, pero ¿cómo nos espera de aquí en adelante para Durango en fechas próximas, las próximas semanas, el número de casos posibles? Sí, doctor, el panorama se ve muy preocupante porque siempre es importante buscar un término medio o un justo medio al dar la información de las cifras, porque son estimaciones, son cálculos, pero no puedo. El asunto es que hemos hecho varios ajustes a los modelos matemáticos, creando escenarios optimistas, diría yo, y escenarios menos optimistas, más realistas. Bueno, lo que quiero decirte es que ni en el optimista nos va bien. O sea, la situación es que en este momento se tuvieron que ajustar los modelos, el modelo matemático a partir del incremento en la velocidad de propagación de la epidemia en Durango. De tal manera que muy al principio se tenía un cálculo. En realidad nos hemos seguido con 2 o 3 modelos solamente, ampliando los intervalos de confianza, teniendo un panorama, te decía, optimista y el otro pesimista, pero creemos que estamos en grave peligro porque podría ser, y esto lo digo tómenlo con la reserva del caso porque son datos estimados solamente, pero podría ser que para antes de que termine junio estaríamos llegando a los 1,500 casos. Y si nos extendemos a julio, agosto, podríamos tener 3 veces más esa cantidad. ¿De qué depende eso? Depende de la progresión. Yo les decía, vean cómo en las 2 semanas últimas triplicamos el número de casos activos. Cuando las personas dicen, el día de hoy hubo 10 casos y el día de mañana son 20 casos, no es que aumentaron 10, es que se duplicó. Y eso significa que al tercer día no van a ser 30, van a ser 40. Y al siguiente ciclo van a ser 80 y después 160. Entonces, esto da una visión errónea cuando se manejan cifras absolutas, porque se ve como si se estuvieran acumulando 10 casos diarios. Y ustedes ya se dieron cuenta, bueno, todos nos hemos dado cuenta, que de pronto parecía como poco creíble que en un día hubiésemos tenido 14 y al día siguiente hubiésemos tenido 30. Y ya rebasamos esa cantidad. Y aunque se mueve ligeramente, pero la verdad es que estamos duplicando y podríamos estar en el transcurso de 2 semanas hasta triplicando el número de casos activos. Entonces, resulta difícil, por lo menos esto es la imagen que me queda, resulta difícil para las autoridades sanitarias dar cifras exactas porque hay personas que han tenido un comportamiento ejemplar. Hay personas que han seguido absolutamente todas las medidas y para ellas resultaría muy angustiante saber que seguimos en grave peligro, aunque yo haya hecho todo lo que me dijeron que tenía que hacer. Y entonces el mensaje tiene que ser suficientemente tranquilizante para ellas que sí han trabajado bien todo este tiempo, pero tiene que ser realista y tiene que ser contundente para aquellos que no han seguido las indicaciones y que se den cuenta que deben asumir la responsabilidad de esa conducta inapropiada.
y no es el plan de hacerlos culpables o de hacerlos sentir los malos del cuento, pero sí tienen que asumir esa responsabilidad porque la situación de peligro en la que está toda la población es a partir de quienes no han seguido las indicaciones. Sabemos que hay una población que inevitablemente tiene que salir de casa, el mismo personal de salud tiene que salir y bueno, hay actividades que se consideran esenciales para quienes la salida es absolutamente necesaria, pero tienen que salir con toda la protección y cumpliendo con los requisitos que se les han pedido. Yo espero haber contestado tu pregunta, doctor Guerrero, pero sí podríamos estar en este mes de junio rebasando los 1,000 casos con mucha facilidad. Y para el mes de junio podríamos triplicar esa cifra. Muy bien. Una segunda pregunta. ¿Este sería el primer pico o la primera oleada? ¿La segunda oleada para cuándo estaríamos esperando nosotros que iniciara o se permanecería con esta primera oleada? En términos generales, bueno, habrá que aceptar que en el país tenemos diferentes curvas, diferentes velocidades y diferente comportamiento. Pero se está pensando que para octubre aproximadamente se podría estar viviendo iniciando la segunda etapa de incremento, y eso coloca a las autoridades sanitarias en un escenario de gran preocupación, porque es cuando va a iniciar la temporada esperada para influenza. Y entonces la sintomatología de influenza y la sintomatología de COVID-19 son semejantes. Y desgraciadamente influenza también tiene casos graves. Entonces, lo mejor que podría pasarnos es que se controlara la velocidad de progresión, de propagación de la epidemia de COVID-19 antes de que se montara la siguiente ola y que no se juntara con influenza. Desgraciadamente va a ocurrir, porque en la temporada invernal tenemos a la influenza presente, ¿no? Hay quienes dicen que estamos ante un escenario, por lo menos 3 o 4 escenarios. Uno, que si no se atienden las medidas correctamente en esta etapa, vamos a tener una segunda ola muy rápida y muy intensa, mucho más intensa que la primera. Eso podría pasar. El segundo escenario es que la segunda ola sea igual que la primera o un poco más baja. Y la tercera es que aquí se quedó el COVID y que se va a quedar de manera endémica, como se quedó la influenza, como se quedó el SARS, y que probablemente tengamos estos comportamientos estacionales como lo tenemos con la influenza. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Doctora Sol, por favor. Ahora, aparte de felicitarte, bueno, pues yo tengo algunas dudas. Mi primer duda sería en relación a si nosotros tener la posibilidad de manejar pruebas. Primero, las pruebas en función a qué? Pues a tener una vigilancia epidemiológica y poder hacer acciones para que las gentes que salgan positivas, aunque no tengan síntomas, pudieran darse la posibilidad de disminuir los contagios. Esa es una pregunta. La segunda pregunta sería, si ya alguien tiene un contagio y empieza con los síntomas, ¿pudiéramos tener algún stock de medicamentos para evitar que esa persona pudiera llegar a la etapa de internamiento y después a la etapa de estar en una terapia intensiva
con un ventilador? Mira, con respecto a la primera pregunta, ha sido un punto de gran polémica acerca de cuántas pruebas tendrían que hacerse y si es conveniente someter a toda la población a pruebas. Yo creo que si toda la población se hiciera una prueba en este momento, podríamos tener una imagen exactamente de cuántos casos hay para el día de hoy. No nos garantizaría nada la respuesta de cuántos habría para el día de mañana, porque aunque salieran negativos, los negativos que salieran este día, no tendríamos la garantía de qué va a pasar el día de mañana, podrían hacerse positivos. El costo sería inmenso, verdaderamente. No niego la ventaja que tiene ante los sospechosos hacerlos y los sintomáticos hacerles esa prueba y confirmar que se trata de COVID-19 y no otra enfermedad cuando ya están sintomáticos. Estas imágenes que yo les mostré de lo que ocurre con un estudio epidemiológico y el aislamiento de los sospechosos, de los contactos del caso que sí fue confirmado, hace que se rompa la cadena de transmisión aún sin que se le realice prueba al contacto. Eso es muy interesante porque desde el punto de vista epidemiológico se cancela la posibilidad de que un sospechoso infectante asintomático tenga un siguiente contacto. Entonces, sí, efectivamente, la ventaja de hacerle pruebas a los que son sintomáticos es una ventaja enorme. Yo diría que es obligado. Así es como se ha estado haciendo para tener la seguridad de que se trata de esa enfermedad y no de otra. Y poder hacer el estudio y rastrear a los contactos que ese caso confirmado tuvo. Y someterlos, sugerirles que se queden en aislamiento voluntario, aunque no tengan síntomas. Ahora, con respecto a lo segundo, infortunadamente no tenemos medicamentos específicos para COVID-19. Los medicamentos sintomáticos y algunos otros medicamentos que han sido utilizados no se han establecido como específicos para COVID-19, aunque han mostrado beneficios a algunos pacientes. Creo que es más lo que desconocemos del COVID-19 que lo que sabemos, porque se han autorizado ensayos clínicos aleatorizados, ensayos clínicos en otras partes del mundo, en otros países, en donde están saliendo ya de la epidemia y han podido probar medicamentos, respuesta inmunitaria, etcétera, y no han llegado a esquemas específicos terapéuticos. Entonces, al parecer, todos los que se han probado, no está cancelado ninguno, en realidad. Por ejemplo, la polémica que se abrió con el uso de la hidroxicloroquina se vio que fue un problema porque se inició la automedicación sin control alguno y las consecuencias fueron terribles. Y no se tenía la seguridad de que ese medicamento fuera a protegerlos. Y lo estaban tomando como si fueran preventivo. Y ese es un peligro tremendo de la automedicación, ¿no? Y lo mismo ha pasado con otros productos farmacéuticos. Creo que aquí hay que ser cautelosos con las propuestas que se hacen de productos farmacéuticos o nutracéuticos para mejorar la condición del sistema inmunitario, del sistema inmunológico, la capacidad de respuesta del organismo, que eso es inobjetable. O sea, las condiciones en que estemos de salud subyacente al encuentro con el COVID podrá hacer una gran diferencia. Pero lo cierto es que tampoco tenemos información clara de por qué una persona de 100 años
sale caminando del hospital después de haber tenido COVID-19. Digo, no hay suficiente información que nos permita explicar por qué algunos tienen una reacción en muy corto plazo de desenlace fatal y otros casos de personas de edad avanzada, aún con antecedentes de enfermedad, salen airosos. Yo creo que la vorágine en la que estamos en este momento atendiendo los casos urgentes no ha permitido que se acumule la información y se analice con suficiente calma como para llegar a conclusiones específicas. Lamento no poder darte más información, doctor. Muchas gracias. Estaríamos en función de seguir esperando y saber de los organismos internacionales que nos den luz verde, aunque también se tiene que tomar en cuenta este tipo de productos de acuerdo a las características raciales, toda una serie de características que, caray, nos está rebasando la enfermedad y los trabajos de investigación hasta este momento, pues estamos atrás, estamos atoraditos, ¿sí? Pero bueno, excelente las respuestas, como de costumbre, maestra. Muchas gracias por esas respuestas. ¿Alguna pregunta más para la doctora Martínez? ¿Comentario? Bueno, doctora, sí, doctora, adelante. Sí, creo que algo a lo que debemos estar muy atentos, doctora, es, el doctor Guerrero me decía, la segunda ola, ¿para cuándo creemos que va a llegar? Y los estudiosos de servicios de salud nos dicen que en realidad estamos iniciando las 4 olas distintas. Y hablan de 4 olas porque una es la que origina el COVID y el problema de la enfermedad por COVID. Pero la otra ola es la de las enfermedades crónicas que se han quedado esperando ser atendidas por varias razones, porque la población no acude al hospital por temor de sufrir contagio, porque están posponiendo la llegada a la atención, de solicitar la atención, y podrían agravarse esos casos o podrían volverse críticos los casos que hasta ahora habían sido controlados. Y entonces esa ola nos va a llegar a los hospitales de problemas no COVID, pero que van a sufrir esta etapa de crisis. La otra es la de problemas de salud mental, que esa va creciendo y se va a quedar. Entonces, están considerando que esa es la cuarta ola para la que tenemos que estar preparados. Y vuelvo al comentario que hacía la doctora Soledad Ruiz Canal, de que tenemos que estar preparados tanto desde la formación de recursos humanos, la atención permanente, la psicoeducación, la investigación que nos permita tener mejor capacidad de respuesta, porque se han detonado cuadros, se han agravado los que ya han hecho su aparición otros que no los habíamos contemplado, pero lo cierto es que se ha vuelto mucho más compleja la condición psicoemocional de la población. Por el peligro inminente de enfermar o de morir, por la enfermedad que no pueden atender, por la disminución del espacio físico, las dinámicas familiares distintas, por la dinámica social que ha cambiado, por muchas razones. Entonces, esa cuarta ola de la salud mental, de las alteraciones o los deterioros de la salud emocional, es para la cual nos están advirtiendo las autoridades mundiales que debemos estar preparados. Y bueno, por fortuna tenemos aquí el ISMED que se anticipa a las condiciones que la población sufre, ¿no? Y tenemos que trabajar juntos, definitivamente.
Entonces, esas olas no eran las olas de infección, sino las olas de problemas de salud que vienen después de esto. Muy bien, esperemos algún otro comentario. Doctora, me permito comunicarle, tenemos muchos mensajes de agradecimiento, de admiración hacia su ponencia, hacia la plática del día de hoy. Tema muy valioso, interesante y muy reflexivo para este tiempo, para tratar de llevar todo esto a todas las casas, a todos los hogares. Ahora sí que nos toca ser responsables y comunicar al público en general, a nuestros compañeros en casa, cuáles son las medidas que realmente necesitamos tomar y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Le gustaría, doctora, que le lea los comentarios? Perdón, y felicitaciones. ¿Me permito? Muchos, doctora, muchos. Nos escribe, por ejemplo, Marcelina. Buenos días, gracias por la invitación desde Jalapa, Veracruz. Interesante y preocupante. Es bueno que expertos en Durango asesoran a autoridades estatales. Gracias, doctora, nos aclaró muchas dudas. Doctor Manuel Salazar. El doctor Armando, muchas felicidades, doctora Yolanda, excelente presentación, saludos afectuosos. Nuestra compañera Cande Ríos, tu compañera Sofi, el doctor Roberto Cárdenas, felicidades, doctora, y a usted y a sus colaboradores, muy importante trabajo. Lupita Ruiz, felicidades. Doctora Carla, gracias, doctora, excelente presentación. Marcelina, doctora Yolanda, muchas felicidades. Excelente trabajo el que está realizando y considero que todos estamos muy preocupados por la actitud de las personas que por más que se les invite, no se quedan en casa, ¿verdad? Doctora Martínez, excelente ponencia, muchas gracias. Esther Pacheco, compañera de aquí del INMED, gracias por la información tan valiosa para conocer el impacto de esta emergencia. Información que nos permite tomar decisiones responsables para el cuidado de nuestra salud y entender que esta responsabilidad es personal. Doctora Palacios Cortés, el problema es que realmente es la primera ocasión que nuestra sociedad se enfrenta a un problema de este tipo. En Oriente se han enfrentado antes a este tipo de epidemias, el SARS, MERS, etc., que en ensayos y error les ha llevado a tener que aprender y por otra parte, la disciplina en nuestra sociedad es muy pobre, a diferencia de Oriente, lo cual ha generado tristemente a no entender las reglas de sana distancia ni de uso de protección personal, ni a cosas tan simples como el aseo de manos, la presentación excelente, claro y concreto. Entonces, ese tema, ¿verdad, doctora? La cultura de otros continentes, de otros países, como es el Oriente, y nosotros, como nos comenta la doctora Ruiz, ¿no? Cabezones, que no hacemos caso. Sí, esa es una etiqueta que aplica, creo. Lo que sucede es que efectivamente en las culturas orientales se tiene, ya las personas no se preguntan a qué distancia tienen que estar del otro. Ellos consideran los espacios vitales, los espacios personales, de una manera distinta a como lo tenemos nosotros en general en Latinoamérica o los hispanos. El asunto es que esta práctica de cambiar los zapatos al llegar a casa, eso no es de ahora, es de hace, de toda la vida. Los pueblos orientales lo hacen. La casa más modesta o la casa más opulenta tiene una zona de transición a la entrada de la casa, en donde están lo que ellos llaman las calzas de interior, que son los zapatos, sandalias o calcetines gruesos, porque así parece, con los que los visitantes, los residentes de la casa, todas las personas al llegar, dejan los zapatos afuera, descansando, y entran a la casa con las calzas de interior. Eso es una práctica que ahora estamos estrenando nosotros
y que probablemente vamos a tener que conservar, porque indudablemente es una muy buena práctica. Y hay otras situaciones que no me parece que van a ser fáciles, porque nosotros somos muy dados a la cercanía física, al abrazo fraterno, al estar cerca de los amigos, no solamente de la familia, sino de los amigos y compañeros de trabajo. Yo mencionaba hace unos días que estamos llevando una lista de todos los abrazos que no nos hemos dado y que el día que nos veamos, pues nos vamos a tener que poner al día. Pero yo creo que nos vamos a tener que quedar, vamos a tener que hacerlo de una manera distinta, mostrarnos el amor filial, el amor fraterno, de una manera diferente, porque cuando salgamos de esta vamos a estar esperando la segunda ola. Entonces, sí, yo creo que hay condiciones culturales que no son sencillas de modificar, pero que se tiene que hacer un esfuerzo porque la salud tenemos que conservarla. Y esto también es un mensaje importante que nos ha quedado a la población en general, que el atender la salud cuando se ha perdido, indudablemente que es importante, pero es todavía más conservar la salud cuando se tiene. Y conservar la salud pareciera que es que depende en buena medida de lo que yo haga y de la manera en que yo me incorpore al entorno en el que vivo. Para los trabajadores de la salud también nos han dejado grandes enseñanzas acerca del apoyo que la ciudadanía necesita para consolidar esas prácticas de salud, porque no se da de manera automática. El personal de salud dice, es que ellos deben entender, pero ¿por qué tendrían que entender si nunca se los hemos dicho? ¿Y por qué, si además como ejemplo nos ven al personal de salud, que como dice la doctora, también hay cabezones entre el personal de salud? Entonces, no debería haber cardiólogos que fumen, neumólogos que fumen, por ejemplo, ¿verdad? Y el personal está en la mira todo el tiempo, está bajo la lupa y la población nos está evaluando permanentemente y somos referentes obligados. Entonces, yo creo que tenemos que asumir responsabilidades, el ciudadano común, el personal de salud, las autoridades sanitarias y todos los actores sociales. Tenemos que reflexionar acerca de en qué momento estamos y qué tenemos que hacer para conservar la salud. Indudablemente restaurarla si la hemos perdido, pero lo más importante es conservarla. Muy bien. Me permito, doctora, seguir leyendo algunos comentarios muy interesantes. Doctora Yolanda, soy Marcelina de Veracruz. Reitero mi felicitación por el excelente trabajo. En el estado la situación está triplemente preocupante. Efectivamente hay personas que han seguido las indicaciones al pie de la letra, pero hay otras que actúan con irresponsabilidad. Inclusive continúan pensando que el problema de salud no existe, que solo es cuestión política. Hace mención, los psicólogos, sociólogos, ojalá participen y nos digan cómo convencer a las personas por voluntad propia, como lo hizo Uruguay. No sé, ¿usted conoce algún trabajo en Uruguay sobre el tema de concientizar a la gente por parte de los psicólogos y sociólogos? Lo que yo sé es que Uruguay, el pueblo de Uruguay tiene un nivel educativo alto y que tiene un nivel de responsabilidad social indiscutible. Entonces, aquí hay una combinación de responsabilidad individual social, o sea, con repercusión en lo social. Porque esta idea de que lo más importante de la humanidad soy yo, o sea, el enfoque individualista, definitivamente no funciona. Tenemos ejemplos cercanos, bueno, más allá del Río Bravo, de cómo es que no funciona. El incorporar esta dimensión social tampoco es ni rápida ni fácil, pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacer un esfuerzo por lograrlo, porque la idea de que lo que yo haga me afecta a mí y es mi vida y hago con ella lo que yo quiero,
bueno, es un argumento que definitivamente yo no sé cuándo se puso de moda o cuándo a alguien se le ocurrió que podía funcionar, pero definitivamente no funciona, porque es negar la historia, la evolución, todo. O sea, necesitamos darnos cuenta y valorar en su justa dimensión el entorno en el que, al que pertenecemos, el entorno, y no solamente me refiero al ambiente físico, sino a la interacción social, lo que los teóricos de la ecoepidemiología mencionan como la teoría del neighborhood, del vecindario, de lo que me rodea, lo estructural, lo psicosocial, lo socioeconómico. Definitivamente no soy producto de lo que yo hago solamente, sino de todo lo que ocurre a mi alrededor. Y entonces también necesito tener una responsabilidad para responder a ese entorno. A eso me refería con la actitud responsable de todos y que deben asumir esa responsabilidad quienes no están cumpliendo o no están siguiendo las indicaciones. Es muy triste. A veces en una misma familia, yo escuché el testimonio de alguien conocido que decía, en mi familia, la mitad de la familia era muy ordenada y la otra mitad de la familia se dedicaba a reírse de las tonterías que hacían, ¿no? De lo exagerados que son, hasta que tuvimos un caso cercano de una persona que enfermó de COVID-19 y falleció tristemente. Ese tipo de muestras de la realidad, ese tipo de encuentros con la realidad son muy dolorosos. No tenemos por qué llegar a eso. Y desgraciadamente hay también una nube de información, no sé cuál sea o cuál pueda llegar a ser la intención, pero bueno, ociosa en tal caso, de noticias falsas, de incluso personalidades de la farándula, de la política, que dicen, que aseguran que lo del COVID es un invento. Y así es. Son absolutamente irresponsables esas personas. Como comenta el personal de salud, ¿no? Los invitamos a urgencias, a terapia intensiva, que nos ayuden para que vean que no existe, que es mentira lo que estamos diciendo. Nos comenta Manuel Chávez, doctora. Muchas gracias, doctora Yolanda. Esta información es muy buena, pero tengo la duda, ¿qué medidas se tomarán para cambiar el sistema de salud? Ya que con esta pandemia nos dimos cuenta de los puntos más vulnerables de nuestro sistema de salud. Mil gracias por la invitación. Yo creo que el sistema de salud venía muy enfermo desde antes del COVID-19. Y en todo el país sabemos que sabemos que nuestro sistema de salud no es sistema. Y cuando digo que no es sistema es porque está segmentado, porque tiene la capacidad de respuesta del sistema de salud es diferente para los trabajadores derechohabientes, para los trabajadores al servicio del Estado, que tienen también cobertura de salud, o para la población general. Entonces, no tenemos un sistema universal de salud, de tal manera que la respuesta es diferente en cada uno de los segmentos de la población, por una parte. Y por otra, es muy triste darnos cuenta, efectivamente, ante situaciones como esta, que gran parte del presupuesto, de los esfuerzos y del personal está dedicado a la parte curativa de la salud, pero menos a la preventiva y a la de promoción de salud. Entonces, por eso yo mencionaba hace un rato que todos hemos aprendido mucho en este corto plazo. Y entre otras cosas es que es fundamental conservar la salud. No dudo que sea importante tener toda la estructura hospitalaria para atender problemas que ya se han presentado, pero es fundamental los esfuerzos que hagamos para conservar la salud de la población son cruciales. Y en eso tenemos que trabajar tanto las autoridades sanitarias como la población. Eso estoy convencida de eso. Los servicios de salud en general, el sistema de salud,
está atravesando por una situación crítica porque venía en muy malas condiciones de los años anteriores. Entonces, no estaba en la mejor condición para responder a esto. Sin embargo, estoy convencida de que han hecho un trabajo muy bueno, lo mejor que se ha podido, y que estamos bien en esta capacidad de reorganización de los servicios, que ha mostrado una velocidad rápida para adaptarse a las condiciones. Ojalá que estuviésemos en condiciones de conservar al personal de salud saludable. Se escucha como un juego de palabras, pero bueno, es muy triste darnos cuenta que el personal de salud tuvo que retirarse porque se han presentado casos, se han confirmado casos de COVID-19 entre el personal de salud, y muy dolorosamente hemos sabido de compañeros, compañeras que han fallecido por esta causa. Así es. Doctora, pues muchas muestras de afecto, de admiración y de respeto hacia su persona por todos los asistentes en esta sesión del día de hoy. No sé, doctor Guerrero, algún comentario para dar por concluido nuestra sesión académica del día de hoy. Pues agradecerle a la doctora Yolanda Martínez y le dejaría la palabra a la doctora para que cerrara la presentación. Aquí estoy. Sí, doctora. Decirle a Yolanda y agradecerle, sobre todo, pues que no sea la última vez que vamos a estar solicitando su presencia, su participación con nosotros, y decirle que vamos a buscar la manera de que las autoridades nos hagan caso en relación a poder tener una participación psicoeducativa masiva, de poder controlar la movilidad en la población, llegándoles precisamente de una manera, pues, como usted dice, ¿no? Hay sociedades y poblaciones que tienen un alto sentido de responsabilidad, con un sentido de pertenencia social alto. Esperemos que nosotros logremos, a través de, si nos dan esa oportunidad, de lograr hacerlo. Doctora, muchísimas gracias. Un saludo al doctor Jaime, y estamos muy agradecidos siempre con ustedes por colaborar con el ISMED. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, me siento en casa en el ISMED, y saben ustedes que formamos parte del grupo de trabajo, que por cierto ya estamos analizando la base de datos de la encuesta. Y creo que tienes razón, doctora. Creo que tenemos que buscar la ruta para ser los interlocutores, porque los actores sociales somos todos, y todos tendríamos que estar colaborando. Es interesante este modelo de acción que tiene la Organización Mundial de la Salud, porque reconoce la importancia de la ciudadanía y de los grupos colegiados y de las diferentes disciplinas para aportar experiencia, conocimiento, para la solución de los problemas, que son muchos y que se van convirtiendo en problemas cada vez más complejos, definitivamente. Desde la Sociedad Duranguense de Salud Pública hemos estado también muy atentos a conferencias, actividades educativas a distancia. Hay una actividad permanente entre los integrantes de la Sociedad Duranguense de Salud Pública, también como cuerpo colegiado, y yo creo que sí vale la pena buscar estos espacios de foros de colaboración. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sí. Gracias, doctora, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Conservemos la comunicación. Claro, nos hacen los comentarios vía chat que les gustaría que los siguiéramos invitando a nuestras sesiones académicas. Recordarles que las sesiones académicas las tenemos todos los jueves a las 9 de la mañana, y hacemos nuestro cartel promocional en la página de Facebook del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Ahí se proporciona el ID y el password para poder acceder. Nos escriben del Centro de Salud en Nombre de Dios. Chéquenlo ahí, por favor, ahí lo verán. Mando saludos a todos nuestros compañeros de los centros de salud,
igual a nuestra jefa de enfermeras de la Secretaría de Salud, que ahí está, también el maestro que le acompaña. Damos las gracias a nombre de nuestra directora general, gran visionera, que ella ha tenido la gran visión de compartir los conocimientos de todos los especialistas en Durango, del Instituto de Salud Mental, al público en general, los compañeros de la Secretaría de Salud y todos los interesados en la salud mental. Gracias también al secretario técnico, el doctor Arturo Guerrero, por también tener esta gran visión de salir adelante y de tener este tipo de charlas y que son de gran calidad, como la de ahora usted, doctora. No me queda más que despedirnos y agradecerles a todos por su participación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Un saludo para todos. Un saludo para todos a nombre de la doctora Soledad Ruiz Canán, nuestra directora general del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Gracias, nos vemos. Gracias, Sol. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Me gustó mucho el tema y me gustaría repetirlos. Claro que sí. Les vuelvo a recordar, todos los jueves, 9 de la mañana, nuestras sesiones académicas, y lunes, miércoles y viernes, nuestras sesiones en vivo por Facebook Live en la página del Facebook Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Ahí salen todos los promocionales de nuestros carteles para que puedan acceder a nuestras pláticas y a nuestras sesiones académicas. Muchas gracias, me despido de todos ustedes. Muchas gracias, equipo de ISMED. Muy buen tema, muy buena información.